Bueno, pues vamos a dar inicio. Eh, Antes que nada, yo quisiera desearles y espero que ustedes, sus familias, los suyos se encuentren bien, sanos, y si alguien conoce a alguien que esté en convalecencia, pues le deseamos de todo corazón una pronta recuperación en momentos pues, complejos. Es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Estamos, como pueden ver, aprendiendo el uso de estas herramientas. Es un privilegio saberlos en sus lugares y que nos estén escuchando en este momento. Me presento, Edmundo Vallejo es mi nombre. Yo soy originario de la Ciudad de México. Yo soy ingeniero químico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. De hecho, soy la primera generación. Y hice una carrera de 30 años, diferentes lugares, diferentes posiciones en diferentes países. Pero siempre supe que algún día me iba a dedicar a la academia. Siempre me gustó. Yo creo que la influencia que tuvo la UAM cuando arranca, donde había una convivencia muy cercana entre los profesores y los alumnos, hizo que se generara este gusto, este cariño por la academia. Y entonces, cuando cumplí 50 años, me dio mi crisis de los 50, renuncié al mundo corporativo, toqué la puerta de diferentes instituciones, escuelas de negocio, y el IPADE muy amablemente me abrió la puerta. Y estuve ahí en el IPADE casi 9 años de tiempo completo en el área de política de empresa. Muchos de ustedes conocen esta área, estrategia, el rol del director, el rol del líder. Me enfoqué muchísimo en el tema de innovación. Y cuando cumplí 60, me dio mi crisis de los 60. Entonces dejé ese mundo de tiempo completo y hoy estoy en lo que yo le llamo un portafolio de actividades. Sigo involucrado en la academia, en diferentes instituciones. Soy asesor, participo en algunos consejos de empresas, me invitan a dar algunas pláticas. Soy autor, junto con este he trabajado en un par de libros, y participo mucho en tema de lo que yo le llamo de promoción social, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil, tratando de fomentar la participación ciudadana. Y para cerrar en mi presentación, mis hobbies: nos gusta mucho viajar. La familia conocemos súper bien México, desde Tijuana hasta Chetumal. También conocemos fuera del país. Me gusta mucho leer, tengo muy mala memoria desafortunadamente, pero me gusta mucho leer. Y los deportes, practicarlos o seguirlos desde siempre es parte de quien soy. Así que nuevamente es un privilegio y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión el día de hoy? Por un lado, quisiera yo compartir con ustedes lo mucho que escucho fuera, lo mucho que escucho a través de interacciones en diferentes foros, en diferentes canales, amigos, amigas, empresarios y empresarias, y mis propias observaciones, mis propias reflexiones. Entonces, yo les diría que el objetivo número uno es justamente eso, compartir esas observaciones. Segundo, quizá otro nivel más importante es invitarlos a reflexionar. Estos minutos, ojalá algunas de las ideas de los comentarios los inviten, los empujen a la reflexión. Y finalmente, el objetivo último es, si dentro de una hora que terminemos esta sesión, se llevan una idea a casa, una idea a donde puedan empezar a jalarle el hilito, y con esa idea empezar a hacer algo en cierta dirección, me parece que habrá valido la pena la sesión. Si se llevan 2 ideas, pues ya es un lujo, ¿no? Me parece que es el objetivo. Y el formato, pues es muy sencillo, es justamente este. El formato es conversar, haré unos planteamientos, dividiremos esta sesión en 2 pedazos para que a la mitad del primer pedazo y al final del segundo pedazo abramos preguntas o comentarios que algunos de ustedes pudieran hacer. Ale Lincoln, que está aquí conectada, me va a estar ayudando a facilitar estas 2 sesiones de preguntas. Tengo al final una lámina muy sencilla, tengo un pequeño video de 1 minuto, y parte de esto pues es ir tratando de poner en práctica estas herramientas. Entonces, esos son los objetivos, este es el formato, muy sencillo, y nuevamente les agradezco mucho el tiempo que están aquí conectados. Déjenme empezar a manera de introducción, pero ya la introducción misma ya la preparé pensando, tratando de empujar esta idea de reflexionar. Me gustaría poner en la mesa o en la pantalla tres puntos a manera de introducción. Conversaba yo con un amigo hace pocas semanas, un muchacho joven, fundador, emprendedor, y acaba de fundar un startup hace un par de años.
Y conversábamos y le decía yo, mira, lo que tú leas en los artículos, lo que tú leas en los capítulos de los libros, lo que en la academia te platiquemos, lo que los viejos como yo te contemos de que yo recuerdo la crisis del 76 y del 82 y del 87 y del 94 y del 2000 y del 2008, lo que te contemos no se compara con lo que tú estás viviendo. Lo que te contemos tiene pequeños elementos, pero lo que hoy estamos viviendo, la magnitud de lo que estamos viviendo es inédito. Me tocó a mí personalmente muy de lleno vivir 15 de septiembre del 2008, Lehman, las implicaciones, como empresa global no sabíamos qué hacer. Yo creo que esta crisis está a otro nivel. Entonces, para ustedes empresarios y empresarias están aquí conectados, la realidad, como le decía yo a mi amigo, están ustedes creando el camino, están ustedes creando, haciendo los planteamientos sobre la marcha, están ejecutando sobre la marcha y entonces si en varios momentos durante el día no están seguros o seguras hacia dónde van, pues no es de sorprender, esta es una crisis, una situación inédita, así que están ustedes creando el camino y nosotros estamos aprendiendo de lo que ustedes están haciendo. Es el primer punto a manera de introducción. El segundo punto, que doy por descontado y ni siquiera voy a tocar en estos comentarios, es el tema fundamental de la liquidez. Estoy seguro que todos ustedes, empresarios y empresarias, lo primerito que hicieron al estallar esta crisis, lo primerito que hicieron al darse cuenta la magnitud de lo que estaba sucediendo era moverse para proteger su liquidez, su caja, manejar sus flujos de efectivo, desarrollar sus proyecciones, unas más pesimistas que otras, usando las variables que ustedes crean, pero estoy seguro que eso fue lo primero que hicieron. Y entonces en mis comentarios ni siquiera voy a tocar el tema, porque doy por hecho de que es algo que todos los días están haciendo esfuerzos, actividades para proteger, para trabajar esa parte de tan importante del flujo de efectivo. Tengo un amigo empresario que dice que las ciudades negativas en la empresa son como el cáncer. Hay que tratarlo, porque si no con el tiempo, pues obviamente puede causar la muerte. Pero el flujo de efectivo es un infarto al corazón y ese sí que te puede matar inmediatamente. Así que me queda claro que ustedes están trabajando en ese tema. Lo pongo a manera de introducción y ni siquiera voy a hacer referencia, lo doy por hecho, que están ustedes preocupados de ese tema. Y el tercer punto a manera de introducción, quisiera yo hacer referencia al título. Lo trabajé con Andrea Moreno, lo trabajé con Ali Lincoln. El título de esta plática, de esta conversación dice: Entre empresarios, dos puntos, del shock a la reflexión, a la acción. Y cuando le comenté yo a Andrea y llegamos a este acuerdo de título, Andrea me dijo, ¿sabes qué? Me gusta mucho porque suena a una evolución. Me pareció muy interesante su reacción, su comentario, y déjeme hacer un par de referencias al respecto. Primero, el título Entre empresarios. Cuando yo estuve preparando algunas de estas ideas, a los empresarios y a las empresarias es a quien tenía yo en mente. Yo participo en otros foros de la sociedad civil, académicos, donde hay algunos políticos, etcétera, pero estas ideas están pensadas específicamente en ustedes, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras. Por eso dice Entre empresarios el título. Y después Andrea me hacía ver, suena a una evolución del shock a la reflexión y a la acción. Yo solamente conozco a un empresario, seguramente hay más. Yo solamente conozco un empresario, gran amigo, brother, que lo he visto en estos 3 meses pasar exactamente por esta evolución, del shock a la reflexión, a la acción. Hace 3 meses nos sentamos él y yo a conversar porque había un fondo que quería comprar su empresa, poco más de 1,000 colaboradores, hace 3 meses. Hace 3 meses él pensaba que de cerrar este trato que seguramente iba a suceder, pues obviamente iba a tener que continuar porque era uno de los requisitos, pero además pues iba a llevar al bolsillo una cantidad muy, muy merecida, además producto de trabajo de muchísimos años. Hace 3 meses. Hace 2 meses estalla esta crisis y él estaba en shock.
Hace mes y medio estaba frustrado tratando de defender los puestos, más de 1,000 colaboradores en sus empresas, en sus plantas, una planta manufacturera. Y hace 2 semanas me impactó escucharlo hablar con una resignación y una madurez. Su hijo trabaja con él. Hablar del duelo que representa o potencialmente va a representar perder a la empresa y perder ese trabajo que él ha hecho y perder esos puestos de trabajo a los colaboradores. Y nos decía un grupo de amigos con una enorme madurez, decía que le comentaba a su hijo que trabaja con él, le decía, no te preocupes, porque si hace X número de años arrancamos desde cero y a lo largo del tiempo fuimos capaces de crear lo que creamos, eso es lo que nos estamos llevando de esta experiencia. Esa capacidad para empezar desde cero y crear algo tangible, productivo, justo. Me impactó su reacción. Él ya hablaba hasta cómo vivir el duelo de esta pérdida de esta empresa. Ese es el único caso, Andrea, que andas por ahí escuchándome, es el único caso que yo conozco, debe haber más, donde verdaderamente hay una evolución en 3 meses del shock a la reflexión a la acción. Y entonces el título de esta conversación o de esta presentación no tenía esa intención de evolución, sino más bien tenía la intención de segmentar lo que sí veo comúnmente. Y comúnmente veo un grupo relativamente grande, muy entendible, relativamente grande de empresarios y empresarias que están en ese segmento que le llamo de shock. En ese segmento, por las razones entendibles, por la razón, sus empresas están en riesgo. Están en shock y se nota porque diagnostican y sobrediagnostican la situación, siguen buscando culpables, siguen buscando y volteando al pasado, se siguen arrepintiendo de lo que pudieron haber hecho y estaban a punto de hacer hace 6 meses o 9 meses, siguen prediciendo fechas, siguen pensando que cuando va a terminar de modo que regresen a cómo eran las cosas antes. Ese es un segmento y además ese sentimiento es muy entendible. Cuando uno conoce y escucha sus historias atrás desde el punto de vista de negocio, pues no, es entendible que estén en esa posición de shock. Entonces, es un primer grupo que yo identifico y es un grupo numeroso. Hay un que está en esa segunda parte del título que es el segmento de reflexión, segmento reflectivo. Tienen días mejores que otros. Hay días donde ven el vaso medio lleno, en donde futurean, y hay días donde ven el vaso medio vacío y hay una enorme frustración muy entendible. Y ese grupo está en eso que yo le llamo la etapa de reflexión. Y hay un grupo más pequeño que está en ese segmento que le llamo el de la acción. Y es el grupo más pequeño. Me decía un buen amigo, un empresario también muy querido, me decía, nosotros los vivos, decía él. Nosotros los vivos quería decir, somos ese grupo, nosotros los vivos, los que ya estamos pensando qué sigue, estamos oliendo las oportunidades, estamos tratando de identificar cómo va a ir cambiando el mundo y ya estamos haciendo algo al respecto. Y entonces en ese sentido es que me gusta imaginar ese tercer grupo, que no es la mayoría todavía desafortunadamente, ese tercer grupo que le llamo el de la acción, el que ya están haciendo algo al respecto, aún en medio de este tsunami. Y entonces con esta introducción, que insisto, ya invita a la reflexión, con esta introducción de están inventando el camino ustedes empresarios y empresarias, es inédito, esto no existe. Y por otro lado, la importancia de proteger su flujo de efectivo es fundamental. De otra manera no van a sobrevivir. Y tercer lugar, el objetivo o la razón de ser de este título, con todas esas variantes, me permito entonces entrar digamos, a lo que llamaría el corazón de estos comentarios, de estas observaciones. Yo dividí e imaginé 4 dimensiones y me gustaría hacer una sugerencia de una quinta dimensión y me gustaría hacer algunos comentarios muy breves sobre esas cuatro dimensiones.
Y déjenme hacer referencia a este profesor de Clemson que ustedes conocen súper bien, han escuchado muchísimo, Peter Drucker, viejo gurú del management, falleció hace ya varios años, pero sus ideas las utilizamos todo el tiempo, todos los días. Y decía Peter Drucker, decía, es dramático que tenga que venir una crisis para obligarnos a tomar las decisiones que sabíamos que teníamos que tomar, pero no tomábamos. Es dramático que tenga que venir una crisis para empujarnos, obligarnos a tomar esas decisiones que ya sabíamos que teníamos que tomar y no tomamos. Y Drucker iba un paso más allá. Drucker decía, y más dramático aún es desperdiciar una crisis. Yo creo que eso aplica no solamente, él hablaba del mundo de los negocios, creo que eso aplica al tema personal, al tema familiar. Pues llegó la madre de todas las crisis. Llegó la madre de todas las crisis y esa es la que estamos viviendo hoy. Y entonces con esos lentes, con esa cachucha, me gustaría hacer referencia a esas 4 dimensiones. Me gustaría hablar primero de 2 dimensiones, hacer una pausa, abrirlo a algunas preguntas, observaciones o comentarios que Ale nos ayudará a controlar y después continuar con otras 2 dimensiones, si les parece bien. Entonces déjenme empezar con la primera dimensión, y esta dimensión le llamo yo la dimensión empresarial. La dimensión empresarial. Y esa dimensión empresarial, para efectos de esta presentación o de estos comentarios, la dividí en dos pedazos. Un primer pedazo dentro de esta dimensión empresarial tiene que ver con los colaboradores. Me gustaría hacer un comentario al respecto. Y esos colaboradores a los que tengo en mente, colaboradores y colaboradoras, están trabajando hoy remotamente, por las razones correctas, además. Están trabajando en sus casas y todos tenemos experiencia y todos hemos escuchado al respecto. Y déjenme hacer una referencia sobre el tema de liderazgo. Liderazgo es una palabra enormemente trillada, un concepto enormemente trillado, lo utilizamos y lo sobreutilizamos todos los días, pero déjenme hacer referencia al tema de liderazgo, y hoy liderazgo es más importante que nunca, más importante que nunca. Yo estoy convencido que el buen líder, la buen líder, es un líder, una líder 24/7. Bueno, pues hoy tenemos un grupo de colaboradores, de colaboradoras en sus casas, inquietos, preocupados, inciertos, aislados, desconectados, trabajando horas largas en todo el mundo, en todas las industrias. Yo escucho esto recurrentemente, independientemente del foro en el que participo, y está sucediendo exactamente lo mismo en todo el mundo. Tenemos 2 hijas y les puedo decir de primera mano que exactamente eso es lo que ellas están viendo. Y entonces, como líderes, tenemos que estar pensando cómo nos acercamos a ese grupo de colaboradores y colaboradoras que, aunque nosotros nos sintamos satisfechos de que por razones de salud, razones sanitarias, están donde deberían de estar, esos colaboradores, y llevamos en nuestro país, al menos en la Ciudad de México, 7 semanas encerrado y en otros países aún más semanas, esos colaboradores están viviendo lo que yo les comentaba. Y entonces, como líderes, tenemos que estar pensando cómo arrancamos el día, cómo nos mantenemos comunicados con ellos, cómo logramos que a lo largo del día simulemos esa dinámica que se vive en la oficina, cómo logramos esos espacios, esos breaks, cómo logramos que a la hora de la comida hay esos intercambios. Y finalmente, una idea que conversaba yo con el director del área de consultoría de una firma grandotota global, tiene 500 consultores, consultoras trabajando en sus hogares en diferentes estados de la República, y le preguntaba yo a él, ¿cómo cierras tu día? Y me escuchó él y me dice, ¿a qué te refieres? ¿Cómo cierras el día? Sí, ¿cómo cierras tu día? ¿Cómo haces para que a las 5, a las 6, a las 7, a la hora que tú decidas, cómo haces para que simulemos lo que pasa en la oficina? En donde nos despedimos, en donde festejamos un día productivo, en donde nos reímos de alguna anécdota y en donde todos cierran su laptop y se dedican a hacer otras cosas que no tienen que ver nada, como sucede normalmente en la oficina. Y le pareció a él una idea muy interesante. Pero mi primer punto en esta dimensión empresarial que tiene que ver con la gente, tiene que ver con liderazgo, es hoy liderazgo, una palabra enormemente trillada, es más importante que nunca.
Y en esta dimensión empresarial hay un segundo segmento, un segundo tema que me gustaría incluir en la dimensión empresarial, que tiene que ver con el tema de futurear, que tiene que ver con las oportunidades hacia adelante. Y reconozco que es muy difícil en estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos en que muchas de sus empresas están luchando por sobrevivir, en donde ustedes están aquí sentados escuchando estos comentarios y al mismo tiempo están pensando en que tienen que ir a sentarse con un banco mañana, o tienen que ir a hablar con un proveedor, o tienen que tratar con un cliente por el tema de liquidez. Muy difícil hablar del futuro, más sin embargo, me parece que es fundamental. Y no lo digo al vacío, hablo con empresarios, con empresarias, y me entusiasma mucho escuchar sus perspectivas al respecto. Hablaba yo primero un mes y hace una semana con este buen amigo, joven, emprendedor, que arrancó una cadena de retail muy conocida, ustedes la conocen perfectamente, hace tan solo 3 años y medio, y ha sido un éxito, una historia muy, muy valiosa en nuestro país, y además ya están expandiéndose a América Latina. Y hace mes y medio tuvieron que empezar a cerrar sus tiendas, hace un mes cerraron, entraron inmediatamente un problema de liquidez gigantesca, había una preocupación enorme. Hace un mes que hablaba con él, son 3 hermanos, hace un mes que hablaba yo con ellos o con él en particular, era evidente la preocupación, para empezar por el tema de liquidez, el tema de su gente, qué hacer con ellos, las tiendas cerradas. Y hablé con él hace una semana y me dio enorme gusto escuchar que dentro de la complejidad que están viviendo, llevan 3 semanas renegociando líneas de crédito, inyectando capital, etcétera. Me dio enorme entusiasmo escuchar los planes que tenían en diferentes aspectos. Apalancarse en la marca, el tema de comercio electrónico, otros mercados. Muy, muy, muy interesante escuchar sus comentarios. Y en esa misma línea me viene a la mente otro querido amigo que también tiene una cadena y también tuvieron que cerrar y también están hablando de cómo están incrementando sus ventas comercio, están expandiéndose a otras líneas de producto. Me parece que es enormemente valioso y positivo, y me parece que esa debe ser, dentro de la complejidad de lo que estamos viviendo, la actitud. Hay una empresa global que conozco bien, con la que trabajo muy de cerca, que me pidió, están haciendo su estudio estratégico para el 2025, para el 2025. Y para esto contrataron una de estas firmas grandototas, rimbombantes de consultoría. Y entonces, no el viernes que acaba de pasar, sino el anterior, por estas vías, nos reunimos. Me reuní con los socios de esta consultora y un par de ejecutivos de esta empresa para escuchar mi perspectiva acerca del 2025. Yo les decía a esta empresa y a los socios, les decía, estoy seguro que los contrataron hace 3 meses y tenía mucho sentido comenzar a hablar del 2025. Y nos toma la mitad esta situación. Y por un lado me parece que complejísimo pensar en el 2025. Al mismo tiempo me parece intelectualmente muy interesante empezar a entender, tratar de entender cuáles son las implicaciones de lo que está pasando. Y tuvimos una conversación de casi 2 horas, hora y media, súper interesante acerca del 2025. Y no necesariamente la fecha, sino lo que está sucediendo en el mundo a raíz de esto que está pasando. Y aquí tengo algunos puntos. Por ejemplo, hablamos de las cadenas de suministro, hablamos de los cambios de hábito del consumidor, hablamos de esta discusión de global versus doméstico, global versus local, desde el punto de vista de mercado, pero también desde el punto de vista de manufactura, hablamos del enfoque social, hablamos del comercio electrónico, el e-commerce, hablamos de cómo apalancar el poder, la experiencia de esta empresa global para incursionar en otros segmentos, hablamos del impacto en nuestra gente y el talento que está llegando a raíz de esto. Entonces tuvimos una conversación enormemente interesante, sin tener la menor idea de qué va a pasar en el 2025, pero me parece que es el tipo de conversaciones que hay que estar teniendo para entender hacia dónde vamos. Y cierro esta dimensión empresarial, en particular este tema de futurear, con este artículo que salió en la revista The Economist justamente de esta semana. Es un artículo muy interesante porque habla de cómo la crisis está liberando a las empresas
en sus esfuerzos para innovar, en sus esfuerzos para probar ideas nuevas, ideas distintas, ideas radicales. Desde el punto de vista de costo, hay que hacerlo más barato, desde el punto de vista de velocidad, desde el punto de vista de escala, desde el punto de vista de canales, desde diferentes puntos de vista, la crisis está obligando a las empresas no solamente a dejar de innovar, sino exactamente al revés, a buscar innovación, pero de otra manera, una innovación más rápida, menos cara, con menos recursos, pero nos estamos dando estos permisos. Y este artículo, que se lo recomiendo mucho, está en la sección de negocios del Economist de abril 25, termina con una cita de este profesor muy famoso, Gary Hamel, de la Escuela de Negocios de Londres. Y el doctor Hamel dice, en una crisis pequeña, el poder, la toma de decisiones se concentra en el centro de la organización. Cuando hay una crisis pequeña, esa toma de decisiones, ese poder, se centraliza en el líder, en el director, en el dueño, en lo que me gusta llamarle para discutir en el aula, en el patrón. En nuestro país está lleno de patrones. En el patrón, que es el que va a tomar la decisión, es la que va a tomar la decisión. Pero dice el doctor Hamel, en una crisis grande, una crisis de este tamaño, lo que sucede es que la toma de decisiones, el poder, se va a la periferia. Se sale de ese centro, de ese patrón, de ese líder, y se va a la periferia. Y entonces en la periferia pasan muchas cosas, porque no hay tiempo, porque la magnitud de lo que está pasando rebasa la capacidad de cualquier centro, de cualquier líder. Y entonces me parece que es muy interesante, y eso estamos viviendo en las organizaciones, como la toma de decisiones rápidas, se está yendo a la periferia de las organizaciones. Entonces, esa es mi primera reflexión, mi primera observación en esta dimensión que le llamé empresarial, y lo dividí en la parte colaborador, que tenía que ver con el tema del liderazgo, y en la parte de futurear y comenzar a pensar en esas oportunidades. Y la segunda dimensión que me gustaría incluir en este espacio, antes de pedirle a Ale que nos ayude con algunas preguntas, es esa dimensión que le llamo la dimensión moral. La dimensión moral. Esta crisis nos está enfrentando a una serie de dilemas morales a todos los empresarios y a todas las empresarias por parejo. Nadie se salva de esos dilemas morales. Y dilemas morales como, por ejemplo, protejo las fuentes laborales, los puestos laborales, a expensas de la salud de la empresa y hasta dónde. Me encierro por cuestiones de salud, por cuestiones sanitarias, a expensas del impacto que está teniendo en la economía. Son decisiones morales. Hoy, a propósito, le llamé a un empresario, buen amigo, del estado de Jalisco, y justamente le hacía yo esta pregunta, ¿no? Dame un ejemplo de un dilema moral al cual te estás enfrentando. Y él me decía, por supuesto, y me decía él, le estoy pidiendo a trabajadores en cierta industria que considerara esencial que regresen a trabajar. Los estoy protegiendo, por supuesto, con todas las medidas dentro de mi empresa, pero me preocupa mucho el transporte. Me preocupa mucho el transporte desde sus hogares hasta la planta. Y por lo tanto, tengo que pagarles transporte de mi dinero, del costo de la empresa, porque el sistema público, por las razones que sean, no importa, pues o no se da abasto o está viendo implicaciones de las decisiones que se están tomando desde el punto de vista de transporte. Entonces, se enfrenta él a ese dilema moral, ¿no? ¿Cómo trae, cómo los protege y cómo va más allá desde el punto de vista del costo? Incremento salarios, congelo salarios, reduzco salarios, mando a mi gente a descansar con 50% de salario. Todos son dilemas morales a los que nos estamos enfrentando como empresarios, como empresarias a la luz de hoy. Tuvimos una junta muy interesante hace una semana y uno de los directores de una operación en un país explicaba cómo, a la luz de lo que está sucediendo, las ventas se han incrementado dramáticamente con respecto a hace un año, mismo trimestre con respecto a hace un año, por razones entendibles, pero se han incrementado dramáticamente. 50, 60, 70%. Entonces yo levanté la mano y le pregunté a esta persona, le dije, a la luz de ese incremento de demanda, ¿cuál es tu filosofía de precios? Le pregunté. No le pregunté cuál es tu estrategia de precios, le pregunté cuál es tu filosofía de precios, y con esa idea de filosofía de precios quería yo poner en la mesa este dilema moral, que es:
Si estás teniendo esos incrementos en la demanda, ¿no? Sentido común, sentido de negocios te dice, pues incrementa el precio. En condiciones normalitas, eso es lo que haríamos. Y lo mismo haríamos al revés, ¿no? Si baja la demanda, tenemos que ajustar el precio. Pero le preguntaba yo el tema de filosofía de precio porque tiene que ver con este dilema moral. ¿Qué hacemos a la luz de lo que está sucediendo cuando estamos viendo esos incrementos en la demanda? ¿Cómo manejamos el tema de precio, ¿no? Y escucho yo diferentes ángulos, diferentes elementos. Y me parece que es muy interesante cuando estaba yo pensando algunas ideas para esta conversación, ese dilema moral, ese dilema ético que hemos vivido empresarios, empresarias toda nuestra vida, que es, por ejemplo, tengo que dar dinero para cerrar un pedido, tengo que dar una contribución, una retribución para conseguir el pedido. Hasta se ve lejano. Y yo me preguntaba, no que no sea importante, pero hoy estos dilemas morales a los que nos estamos enfrentando han pasado han rebasado esa discusión, me parece, por el hecho de que colocan a la persona en el centro de la discusión. Colocan a estos dilemas morales que estamos enfrentando como empresarios y empresarias, están colocando a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, a nuestros directores, a la gente con la que trabajamos, están colocándolos en el centro de la discusión, en el centro del dilema. Y como diría Drucker, tuvo que venir una crisis para obligarnos a pensar así, Entonces a mí me parece enormemente relevante estos dilemas morales a los cuales todos nosotros nos estamos enfrentando a la luz de esto que está sucediendo. Déjame detenerme aquí en estas dos dimensiones, la dimensión empresarial, la dimensión moral. Hablé un poquito de la manera de introducción de ciertos temas y me gustaría, Ale, si te parece bien, que nos ayudaras con, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, continuamos con otras dos dimensiones que tengo aquí en la mente. Edmundo, pues si quieres te comento un poco lo que nos han estado escribiendo en Facebook. Sí. De hecho, estamos transmitiendo tanto en YouTube, Facebook y en Zoom. Entonces, ahorita, si quieres, te voy leyendo los comentarios de Facebook. Pues, te mandan muchísimos saludos. Qué bien. ¿Perdón? Si me lees alguna pregunta ahí que la veas de interés para la audiencia, sería padrísimo. Ok, a ver. Comentario. Vemos por aquí, te mandan saludos. Alejandra Moreno te manda saludos, que es un gozo escucharte. Sí, Ana Paula Nasif también te dice que es un gozo escucharte y te manda un fuerte abrazo. Dile que muchas gracias. ¿Alguna pregunta que por ahí estés viendo, Ale? Seguramente tienes algunas preguntas o comentarios, observaciones o desacuerdos. Me parece que escuchar también a la audiencia debe ser muy, muy valioso, ¿eh? Tenemos la primera pregunta de Roberto Pérez, él nos está escuchando por Zoom. A ver, Roberto. Nos dice que las 3 etapas, shock, reflexión y acción, deben ser compartidas con los colaboradores y el sindicato si se tiene. ¿O hay alguna que no debe compartirse? Yo creo que ya desde antes, a la luz de los cambios en la administración, pero yo creo que todos esos actores, Roberto, gracias por la pregunta, todos esos actores son fundamentales. Le voy a llamar así muy pomposamente stakeholders. Todos estos actores necesitamos, ya desde antes veníamos trabajando así, necesitamos que participen en la situación de la empresa. En los viejos tiempos, probablemente nos dábamos esos espacios, esos lujos malentendidos. Voy a compartir esto, pero no voy a compartir esto. Pero ya en los tiempos más recientes, en los tiempos modernos, y a la luz de lo que está sucediendo, Roberto, es indispensable, es imperativo que todos esos actores, nuestros colaboradores, nuestra gente, por supuesto que los sindicatos, entiendan lo que está sucediendo. De otro modo, ¿cómo podemos tomar las decisiones para bien y para mal? Las difíciles, las muy difíciles, porque hoy no hay decisiones fáciles, ¿cómo las podemos tomar pues con solidez? Entonces, me parece que, y regreso al rol de líder, ese líder que con una apertura y una transparencia tiene que estar comunicando 24/7 a todos esos actores lo que está sucediendo. Y por eso me parecía que
que a nuestros colaboradoras que están trabajando remoto, que están aislados, es fundamental mantenerlos informados de qué es lo que está sucediendo. Pero yo creo, Roberto, que hay que tenerlos mucho más cerca de lo que jamás los hemos tenido, ¿no? Gracias por la pregunta. Luis René Martínez nos pregunta, ¿cómo enfrentar la incertidumbre respecto al tiempo que nos llevará como país afrontar la crisis sanitaria, económica y financiera con el reto de un país cada día más dividido y enfrentado? Sí, Luis René, ¿cómo estás? Qué gusto oírte y sabía que iba a ser preguntas complicadas. Pues mira, yo creo, Luis René, y aquí le estoy hablando a los empresarios, yo creo que es fundamental tener diferentes cachuchas puestas. Yo creo que es el empresario, la empresaria, se caracteriza por esa vocación a la acción. Y hoy más que nunca no tenemos tanto tiempo para atorarnos, para enredarnos en pronosticar, porque no sabemos. Tú y yo, Luis René, hemos estado en presentaciones de gente muy conocida, economistas, exsecretarios de salud, y pareciera que cada vez que los escuchas, pareciera que se está decía el otro día un viejo amigo de los dos, decía como el Waze, ¿no? Estamos reseteando todos los días, fechas, pronósticos. A mí me parece que necesitamos al mismo tiempo que estamos participando y estamos tratando de descifrar las señales que nos manda el sector público, la industria, las asociaciones, al mismo tiempo necesitamos hacer nuestra propia tarea como empresarios y como empresarias. Y nuestra propia tarea quiere decir, necesito entender al consumidor, necesito entender las tendencias, necesito entender qué nuevas oportunidades se están abriendo. Y esas cosas hay que hacerlas en paralelo. Yo creo que si como empresarios y empresarias, Luis René, nos detenemos demasiado a tratar de descifrar lo que está pasando, no solamente en nuestro país polarizado desafortunadamente, pero el mundo entero está viviendo la misma situación. Si tú vas a los países ricos o vas a los países en vías de desarrollo como el nuestro, las discusiones no son distintas. Y ahí es donde me parece que el empresario o la empresaria juega un rol fundamental. Esa es la vocación del empresario y la empresaria, entender, reconocer. Y por eso me di ese permiso al principio de decir, reconozco que si estamos viviendo esos retos de liquidez, qué difícil es estar pensando hacia adelante. Pero no te tengo una respuesta específica, Luis René, sí creo que hay que estar enterados, conectados, pero no, como empresarios y empresarias no podemos detenernos demasiado tiempo a especular y a esperar que allá afuera el camino se aclare, porque no va a suceder. Yo creo que tenemos una responsabilidad como empresarios social de empujar, echar a andar esto independientemente o en paralelo a eso que está sucediendo. Mala respuesta, Luis René, pero entiendo exactamente de dónde vienes. Quiero decir tu pregunta y pues sí, es una pregunta enormemente compleja y algo, he tenido oportunidad de pues, estar cerca de lo que estás haciendo y toda tu trayectoria, ¿no? Del sector público y el conocimiento que tienes. Y es muy interesante cómo la ventaja del empresario, la empresaria es esa vocación a la acción. Y me parece que hay que estarla recordando continuamente para no desperdiciar demasiado tiempo en leer, especular, porque entonces sí que nos va a ir, sí que nos vamos a atorar mucho más, ¿no? Gracias, Luis René, por la pregunta. Edmundo, en YouTube también te hacen preguntas. La primera sería de Eugenio Gómez, quien te dice, felicidades, muy interesante. Ojalá pudieras decirnos qué es lo bueno que podamos sacar de esta crisis y qué debemos hacer para que saquemos algo de este problema. ¿Por qué no, Eugenio, me da gusto saludarte? ¿Por qué no me dejas terminar? Porque me gustaría darle otras dos dimensiones. Y si quieres, en la sección de las preguntas del final, regresamos con tu pregunta de qué es lo bueno que podemos sacar. Me parece que es una pregunta súper valiosa, súper interesante. Me gusta cómo está planteada porque además tiene un toque, tiene un grado de optimismo, ¿no? Tiene un grado de vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué podemos tomar de esta crisis? Entonces, si te parece bien, Eugenio, y Ale, si te parece, continuamos. Aguántame, Eugenio, Ale, apúntate ahí esa pregunta y regresamos para contestarla porque me parece que es súper valiosa. Nada más déjame ampliarlo y entonces ya me das todo el espacio para poderla contestar
si te parece bien, Eugenio. Me da gusto saludarte. ¿Te parece bien, Ale? Perfecto, seguimos entonces y te juntamos las preguntas. Listo, ya está. Déjenme hablar de una tercera dimensión, brevemente. Hablamos de la dimensión empresarial, la dimensión moral. Déjenme hablar de la dimensión social. Me parece que eso es otro elemento a la luz de lo que está sucediendo y entre empresarios y entre empresarias. Me parece que nos invita a la reflexión, nos invita a la observación. Y la pregunta que desde el punto de vista de dimensión social me hacía en preparación para esta plática, esta conversación, era qué hacer a la luz de lo que está pasando, qué sí podemos hacer. Es paradójico, es contraintuitivo, nos decía un amigo, ahorita voy a hacer referencia a él, guardarse. Es paradójico y contraintuitivo guardarse. No recuerdo en qué año, creo que 2017 tuvimos el terremoto, el último temblor grande, y siempre presumimos del esfuerzo que hacemos como sociedad instantáneamente para ayudar. Pues hoy estamos encerrados en plena crisis y por eso a eso se refiere con que es contraintuitivo guardarse. Hace un mes salí con una de mis hijas en bicicleta y nos fuimos al Zócalo en bicicleta. Reforma, era un domingo. Todavía se podía circular por Madero, la calle esta peatonal que conecta Lázaro Cárdenas con el Zócalo. Y se me quedó muy grabado esta imagen porque iba yo el domingo 9 de la mañana con mi hija en Madero, en bicicleta, y estaba ahí un organillero con su uniforme café, su gorra, y le estaba dando a su equipo, no sé si se llama organillo, una disculpa, le estaba dando, y por supuesto que no había nadie en Madero a esa hora, 9 de la mañana. Le dimos la vuelta al Zócalo, mi hija y yo le rendimos honores a la bandera, regresamos por Madero, por supuesto que no había nadie. Me impactó muchísimo la escena porque pensaba yo, esta persona tiene 25 años haciendo lo mismo, seguramente se despidió de su esposa en la mañana a las 7 de la mañana, llegó a Madero, se instaló, puso su gorra en el piso y empezó a darle, y seguramente a las 5 de la tarde regresó a su casa y no había absolutamente nada. Y tuvo un sentimiento de impotencia enorme. No traía yo ni un quinto en el short, desafortunadamente, pero el sentimiento de impotencia enorme. Y yo creo que es un reflejo de lo que ya está sucediendo en nuestra economía informal. Y entonces la pregunta que me hago, y a la hora de hacer este planteamiento para esta sesión, es ¿qué sí podemos hacer? Tenemos este libro, es una compilación, se llama Lo que sí podemos hacer. Esta fue una columna que tuve en una revista muy conocida durante 4 años, una revista mensual, Lo que sí podemos hacer, una invitación a la acción ciudadana. Y cada mes invitábamos a escribir un autor, una autora que estaba trabajando duro en diferentes temas. Podían ser empresarios, podían ser cabezas de fundaciones, directores, directoras de organización de la sociedad civil, no importa. Pero estaban haciendo cosas todos los días que tenían un impacto en la sociedad. Entonces yo las invitaba y trabajábamos juntos para mostrar su historia. Cada columna tenía 3 pilares. Primer pilar, vaso medio lleno, aunque el tema era complejo, migración, pobreza, educación, etcétera, había un toque positivo, un toque optimista. Primer pilar, vaso medio lleno. Segundo pilar era vivencial. Ninguno de los autoras, contaba lo que había escuchado que alguien estaba haciendo, sino estaban ellos y ellas haciendo cosas. Y tercer pilar, quizá el más ambicioso, invitar a la acción. En este libro, además de otras cosas, escribí la introducción y hay una frase que hago referencia ahorita porque me parece que es fundamental. Ahí en la introducción escribo que durante décadas y siglos en nuestro país vivimos con esta idea con esta fórmula, vieja fórmula de si yo estoy bien y mi familia está bien, lo que pase a mi alrededor no importa. Si yo estoy bien y mi familia está bien, lo que pase a mi alrededor no importa. Y tuvo que venir una crisis, decía Drucker, tuvo que venir una crisis para obligarnos a pensar distinto.
porque como dice amigo de algunos de nosotros que estamos en esta llamada, Eduardo Garza, con quien nos reunimos hace un par de semanas, filósofo, humanista, en esta crisis no hay espectadores. No solamente es irreversible, en esta crisis no hay espectadores. Todos participamos de una u otra manera. Y entonces, esta frustración de estoy encerrado y qué sí puedo hacer, me parece que es una pregunta que en esta dimensión social tenemos que estarnos haciendo continuamente. Eduardo, en esta plática que nos dio un grupo muy querido de amigos, nos mostraba una lámina, déjenme tratar de explicarla de una manera muy sencilla, pero en esta lámina nos mostraba ni siquiera era un círculo, era una forma extraña, pero vamos a llamarle un círculo, que le llamaba preocupación. Y decía, este círculo que se llama preocupación, lo podemos crecer tanto como querramos. Lo podemos alimentar tanto como querramos y este círculo enorme que se llama preocupación puede ser inmenso. Y luego en esa misma lámina, en este círculo inmenso que le llamó preocupación, ponía un círculo pequeñito en medio que le llamaba poder. En este círculo pequeñito dentro de la preocupación que le llamaba poder era lo que podíamos hacer. Y nos sentimos impotentes, porque dentro de esa preocupación, que además todos los días la crecemos más y más, es bien poquito lo que podemos hacer. Pero entonces luego le introduce este otro círculo un poco más grande, que le llama influencia. Y entonces nos invita Eduardo, a través de su comentario, y lo hace de una manera muy interesante y muy valiosa, nos invita a pensar cómo crecer nuestros círculos de influencia. Y en esa lámina le va sumando otros círculos de otras personas, otros individuos, otros empresarios, con otros círculos de influencia. Y en esa lámina que va creciendo de una manera muy interesante, el círculo enorme de preocupación, el círculo pequeñito de poder, pero se va llenando de esos círculos de influencia. Y entonces la invitación que nos hace él es a no solamente pensar que si podemos hacer personalmente, pero qué tenemos o qué podemos hacer para usar nuestros círculos de influencia en la medida de lo posible para justamente diluir, para justamente trabajar en esa dirección. Y nos decía él, cuando logras encontrar la manera de tomar tus sentimientos, nos pone una lista de sentimientos, frustración, enojo, etcétera. Cuando logras conectar ese sentimiento y hacer algo al respecto, ese sentimiento, esa molestia, esa tristeza, ese enojo, se diluye y se convierte en algo positivo. Y entonces su invitación, su idea era cómo ir creciendo esos círculos de influencia y a través de esos círculos de influencia contribuir y hacer algo en este momento de impotencia en donde estamos todos encerrados. Esa es la dimensión social. Y déjenme cerrar con la cuarta dimensión, que le llamé la dimensión personal. Hablé de la dimensión empresarial, la dimensión moral, la dimensión social, y déjenme hacer unos pequeños comentarios alrededor de la dimensión personal. Para mí fue muy interesante a fin de año. Cada fin de año hacemos un viaje familiar, abuelos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, cuñadas, etcétera, a algún lugar del país, y llevamos 25 años haciendo eso cada año en lugares distintos. Por eso conocemos nuestro país también. Y este año en particular, Baja California Sur, Loreto, frío, llovía un poco, y entonces fue 3 o 4 o 5 días muy especiales. Las caminatas frías, lloviendo, con mis hermanos, conversando, reflexionando, las salidas del sol, las puestas del sol. Mi hija había terminado con el novio, estaba triste, al perro lo habíamos dormido desde a distancia, 29 de diciembre, los correos de fin de año cargados de un montón de emociones, sentimientos, los mensajes del 31 de diciembre, etcétera. Pero además me llevé un libro, por cuestiones de un tercer proyecto que estamos trabajando, un libro, un equipo que estamos trabajando en esto. Me llevé este libro que ustedes, estoy seguro, lo conocen, muchos de ustedes. Este es este libro de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca de sentido. Y me lo llevé a mi fin de año, y esa fue mi lectura. Pero a diferencia de las primeras 2 ocasiones que los leí a lo largo de la vida, en esta ocasión lo estudié. Si ustedes lo vieran aquí, está subrayado en amarillo, tiene muchas notas con pluma, etcétera, etcétera. Me pasé varios días a lo largo de estas 2 semanas en diferentes momentos, verdaderamente reflexionando sobre lo que Víctor Frank hablaba del sentido de vida. Hay yo soy ingeniero químico, entonces sé bien poquito del tema, pero
pero hay la primera escuela de psicología austriaca, Freud, que dice que lo que mueve a la persona es el placer. Y hay la segunda escuela de psicología austriaca, Andler, que dice que lo que mueve a la persona es el poder. Y Víctor Frank, la tercera escuela de psicología austriaca, dice lo que mueve a la persona es el sentido de vida. Y leer esto el fin de año y vivir toda esta dinámica el fin de año, les leo aquí rapidísimo 2 o 3 referencias que me parece que son muy interesantes. Dice él, la tarea más grande para una persona, dice Víctor Frank, es el encontrar sentido en su vida, de él o de ella. Víctor Frank vio 3 posibles fuentes de sentido. Una, el trabajo, haciendo cosas significativas desde el punto de vista del trabajo. Otra fuente es el amor, y el amor en el sentido de preocuparse por otra persona. Y una tercera fuente de sentido de vida es el coraje en los tiempos difíciles. El coraje en los tiempos difíciles. Dice Víctor Frankl, hay las fuerzas más allá de tu control, te pueden llevar por muchos lugares. Dice, excepto hay una cosa que no puedes perder, que es tu libertad para escoger cómo responder a una situación. Esas fueron mis lecturas de fin de año. Y entonces cuando regresamos de fin de año y conversábamos con este grupo de amigos que tenemos muchos años, amigos, brothers, en donde arrancamos siempre nuestras comidas diciendo cómo te sientes, después de este fin de año, regresando, les decía yo, me sentí vulnerablemente humano. Cuando empaqueté todo lo que ya les comenté, cuando lo empaté con estas reflexiones sobre este libro, El sentido de vida, les dije yo, me sentí vulnerablemente humano. Y así transcurrieron un par de meses y de repente llega la pandemia. Y entonces nos sentimos, ya no nada más yo, vulnerablemente humanos. Y les confieso que el sábado pasado me gusta mucho el deporte, salí con mi bicicleta, tuve un accidente y por poco ni la cuento y por poco esta plática se queda sin expositor, o ya que hubo que buscar a alguien más. Y entonces lo cuento así por esta vulnerabilidad humana, y yo digo qué irónico que así arrancó el año y hoy estamos enfrascados en esto, pero hoy sí estoy seguro que no soy el único que se siente así. Hoy somos muchísimos que nos sentimos en este sentimiento de vulnerabilidad humana. Y lo que estoy haciendo, y se los recomiendo, con eso termino mi dimensión personal. Tengo aquí esta hoja, no le van a entender, que dice aprendizajes de estos días. Los conté para esta plática, son 15, por supuesto que no se los voy a leer, no es necesario, unos más relevantes que otros, pero mi sugerencia es que ustedes hagan lo mismo. Mi sugerencia es que tengan ahí una hoja y estos días, estas semanas, paso a paso, vayan construyendo esa lista. Yo creo que para cuando regresemos de esto que está sucediendo, va a ser muy importante como personas, como seres humanos, entender, reconocer qué aprendimos o qué creímos aprender a través de esta situación. Esas son mis reflexiones desde el punto de vista personal. Y déjenme hacer una última sugerencia de una quinta dimensión a los organizadores de esta plática. Y déjenme sugerir que en algún día de estas pláticas, alguien que sepa de esta quinta dimensión que le llamé espiritual, nos dé una plática al respecto. Por supuesto que estaré yo en primera fila para escuchar a alguien que le dé vida a esta dimensión espiritual. Y cuando hablo de espiritual no hablo de religión, hablo de este vínculo entre el ser humano y una persona allá arriba, una divinidad allá arriba que seguro por ahí anda. Me parece que sería muy valioso, muy interesante. Yo intuyo que esta situación nos está moviendo a muchísimos, algunos a nivel parvulito y otros con mucho más conocimiento, nos están moviendo en esta dirección. Déjenme detenerme aquí. Ale, regreso contigo. Y ahora sí, Eugenio, tenías unas preguntas, Ale, pero déjame regresar a la pregunta que me hacía Eugenio Gómez hace un momento. Yo creo que algunas de estas ideas, Eugenio, creo que tu pregunta era cómo podíamos, qué positivo podía salir de todo esto. Y yo creo que en cada una de esas dimensiones van a salir elementos positivos. Me queda claro que
lo que vamos a vivir conforme vayamos regresando, y Luis René ni me atrevería a pronosticar cuándo y cómo, pero conforme vayamos regresando en cada una de esas dimensiones, habrá cosas muy valiosas, desde la dimensión empresarial, la dimensión moral, la dimensión personal, la dimensión social. Yo creo que esto está empujando, Eugenio, a las empresas, a los empresarios, a las empresarias, a reconocer cuánto dejamos de hacer por otros, cuántos dejamos de hacer, no solamente por nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras, por la sociedad que nos rodeaba. Me parece que esta invitación, esta sugerencia a tocar el tema espiritual, me parece que nos acerca a esa parte mucho más humana. Entonces, en cada una de esas dimensiones, y por eso me esperé a mi respuesta, Eugenio, en cada una de esas dimensiones veo oportunidades de salir de una manera distinta. Muy complejo. Por supuesto que va a haber ganadores y por supuesto que va a haber muchos perdedores. En nuestro país debemos estar enormemente preocupados, no solamente de la crisis, por supuesto, la sanitaria, salud y la crisis económica que estamos comenzando a vivirla, pero la crisis social que se viene encima, debemos estar enormemente preocupados. Pero como decía Eduardo Garza, no hay espectadores en esta crisis. Todos estamos participando de alguna manera, y entonces veo el vaso medio lleno en el sentido de que todos vamos a salir como mejores personas, como mejores seres humanos en cada una de esas dimensiones. Entonces, espero que esto responda a tu pregunta, Eugenio. Me da gusto saludarte. Ale, algún par de preguntas más. Nos quedan 4 minutos. ¿Alguna pregunta que quisieras? Yo tengo aquí algunos comentarios de manera de cierre. Ok, tenemos una pregunta de Luis Hurtado, quien nos dice, ¿cómo ves el rol de los líderes cuando las decisiones se mueven, como decías, a la periferia de la organización? Bueno, yo creo que, Luis, me da gusto saludarte. Yo creo que el líder va a tener que reinventarse también. Todos, no hay una posición, no hay un personaje, no hay un jugador que no tendrá que reinventarse. Ese líder, esa líder a la vieja usanza, que pensaba que las cosas iban a girar alrededor de esta persona, pues tendrá que buscar maneras distintas de reconocer, de entender, que tendrá que delegar, que tendrá que rodearse de esa gente mucho más capaz que él o ella, mucho más conocedora que él o ella, crear esas culturas donde haya más apertura, donde le dé permiso a las organizaciones y a la gente que las forma, les dé permiso de tomar esas decisiones. Me gusta mucho en el aula, y voy a cambiar esto seguramente a la luz de lo que está sucediendo, pero el día que regrese al aula me gustaba mucho hablar en nuestro país del síndrome del patrón. Y el patrón siempre tiene la razón. Y el patrón, siempre, las cosas giran alrededor de eso, de sus pensamientos, de sus ideas. Eso pasa mucho en México. Y me parece que es desafortunado porque hay iniciativas, y Luis, tú conoces el tema de innovación perfectamente, hay iniciativas que demandan apertura, demandan prueba y error, demandan experimentar, demanda que otros opinen. Y yo creo que a la luz de esas decisiones que se van a la periferia, va a obligar al líder o a la líder, si quiere sobrevivir y quiere hacer un buen trabajo, a aprender a trabajar en esas condiciones. Me da gusto saludarte, Luis. Ale, si te parece bien, nos quedan 2 minutos. Yo tengo aquí 3 comentarios de cierre, y si no te importa, déjame brincar ahí para cerrar en el tiempo que me pediste. Adelante. Tengo aquí una lámina que me voy a atrever a intentar mostrarla, simplemente a manera de cierre, a ver si no me pierdo. Y si me pierdo, pues les pido una disculpa enorme. Pero me parecía interesante mostrarles esta lámina, ¿no? Es una cita de Charles Darwin. Y Charles Darwin, ojalá Ale, ¿lo están viendo la lámina? Sí, sí la vemos. Sí, perfecto. Dice, no es la más inteligente ni la más fuerte de las especies la que sobrevive, sino aquella que es la más adaptable al cambio. Y me parece que varias de las preguntas que ustedes hacen, me parece que esta cita me parece que es muy valiosa desde ese punto de vista, ¿no? Y habiendo dicho eso, déjenme cerrar con 3 comentarios. El primero es de introspección. En esta idea de los tres segmentos, del shock a la reflexión, a la acción, es una invitación
hacer introspección, nosotros que estamos en esta plática, nosotros empresarios, nosotros empresarias, a preguntarnos dónde estoy, en cuál segmento estoy hoy ubicado, en cuál segmento estoy parado y qué puedo hacer, qué tengo que hacer para dar un paso para adelante. Cada uno de ustedes define en dónde está y seguramente hoy está donde está por las razones enormemente válidas, pero mi invitación es hacer un poco de introspección y decir dónde estoy y qué tengo que hacer para dar un paso hacia adelante. Ese es un primer punto a manera de cierre. Un segundo punto tiene que ver con las dimensiones. Ojalá varias de ellas ustedes digan cuál de estas dimensiones me mueve, cuál de estas dimensiones me mueve hoy como ser humano y qué puedo para tomarle y qué puedo hacer algo al respecto, ¿no? Eduardo Garza nos enseñaba hace un par de semanas, nos decía que cuando logras moverte de ese sentimiento, el que sea, a la acción, eso crea esperanza y eso crea optimismo. Y el empresario, como decía hace rato, el empresario tiene esa vocación a la acción. Entonces, me parece que es muy importante reflexionar sobre estas dimensiones, tomar esas que por alguna razón nos parecen más valiosas, nos abren ciertos espacios y hacer algo al respecto, transformar ese sentimiento en acción. Me parece que eso va a crear esa esperanza y ese optimismo. Y mi último punto, y con esto cierro, es una sugerencia, es una invitación. Es una sugerencia a imaginarles a ustedes, los invito a imaginar qué pasaría si la revista Istmo, como fue el caso ahorita, qué pasaría si la revista Istmo te invitara dentro de 2 años, dentro de 3 años, te invitara a pararte delante de este grupo, a compartir justamente lo que preguntaba Eugenio hace un rato, a compartir qué impacto tuvo en ti, en tu persona, esta situación que estás viviendo, esta situación inédita. ¿Qué cambió en ti como persona, como ser humano, como empresa, como empresario, en tu relación con la sociedad? Imaginarnos qué pasaría si Istmo nos dice, quiero que vengas y que me compartas a este grupo, qué cambió en ti. Y me gustaría invitarlos, mi sugerencia sería a trabajar estos meses con esta idea en mente. Y ojalá dentro de 2 años que Istmo los invite, tengan varios puntos que compartir. Y tengan varios puntos en los cuales ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Esta crisis me transformó de esta manera en estas distintas dimensiones. Esa es mi sugerencia, esa es mi invitación. Y habiendo dicho esto, pues yo quiero agradecerles su atención. Ojalá, como decía al principio en los objetivos, ojalá una idea que ustedes digan, mira, ahí me huele, ahí suena, ahí hay algo interesante, hay algo de valor y déjame trabajar y jalar el hilito con una idea que se lleven de esta hora de conversación, de escucharme. Me parece que habrá valido la sesión. Cuídense muchísimo, cuiden mucho a sus familias, son momentos inéditos y nuestro país necesita empresarios y empresarias como ustedes, emprendedores y emprendedoras súper echados para adelante. Muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga y un abrazo para todos.